Bien, bienvenidos todos a una nueva clase de nuestra clase de finanzas internacionales. El día de hoy vamos a tener las primeras 3 exposiciones del tercer parcial y pues nada, pues vamos escuchando qué es lo que traen nuestros compañeros el día de hoy. ¿Vale? Adelante, listos. Bueno, buenos días compañeros y maestro. Nosotros vamos a hablar sobre el mercado de opciones. El equipo está integrado por mi compañero Sergio, mi compañera Fernanda, mi compañera Mical y su servidora Naomi. ¿Qué es el mercado de opciones? Es un mercado financiero en donde se compran o venden derivados financieros. En este mercado, dos o más entidades se comprometen a comprar y vender una cantidad determinada de un activo subyacente a un precio y a una fecha determinada. ¿Qué son las opciones? Las opciones son un tipo de producto financiero que instrumenta a través de la formalización de un contrato. Los contratos de opciones se formalizan entre dos partes, el comprador y el vendedor. En las opciones, los compradores adquieren un derecho a ejercitar lo establecido en el propio contrato sin que exista la obligación expresa para el adquirente del derecho de ejercitarlo. De ahí el nombre de opción que se le da a estos productos financieros. Modalidades de opciones. Podemos clasificar las opciones en función de dos criterios: el tipo de derecho que se puede ejercitar en ellas y el tiempo o momento en que se puede ejercitar dicho derecho. Opciones en función del momento en que se ejercita el derecho de opción. Opción americanas. Las opciones denominadas americanas son aquellas en las que el derecho a ejercitar la opción se puede ejercitar durante toda la vigencia del contrato. Opciones europeas. Las opciones denominadas europeas son aquellas en las que el derecho a ejercitar la opción se puede ejercitar al vencimiento del contrato. Este tipo de opciones son las más habituales en nuestro país. Opciones en función del tipo de derecho que se ejercita. Las opciones call son un tipo de contrato sobre un derivado financiero en el que existe el derecho a ejercitar una opción de compra. Este tipo de opción son las más habituales en nuestro país. Las opciones POT son un tipo de contrato sobre un derivado financiero en el que existe el derecho de ejercitar una opción de venta. ¿Cómo funciona el mercado de opciones? El sistema de funcionamiento de las opciones es sencillo. Existen las opciones llamadas call, opciones de compra, y las opciones put, que son de venta, dependiendo de la situación de cada agente y la decisión que tome. Podemos encontrarnos con las siguientes circunstancias. Compra de opción de compra. Da derecho al comprador a adquirir un determinado activo, para ello a un precio de ejercicio durante o antes del vencimiento. De esta forma, a cambio del pago de una prima, tiene pérdidas limitadas y ganancias ilimitadas. Venta de opción de compra. Obliga al vendedor a vender un determinado bien, pero siempre al precio pactado antes del vencimiento a un precio fijo. Tiene pérdidas ilimitadas y ganancias limitadas. Compra de opción de venta. Da al comprador el derecho a vender el activo subyacente al precio fijado previamente antes o en el vencimiento. Tiene pérdidas limitadas a la prima y ganancias ilimitadas. Venta de opción de venta. El vendedor está obligado a comprar un determinado activo al precio convenido. Tiene ganancias limitadas y pérdidas ilimitadas. ¿Vas, Micael? Sí. Bueno, tenemos un ejemplo. El mercado de opciones puede servir para varias cosas. Por ejemplo, imaginemos que tú tienes una empresa que se dedica a la manufactura de coches. Para la manufactura de coches tú necesitas acero. Por alguna razón tú sabes que el precio del acero podría aumentar en el futuro cercano. En este caso podrías realizar una operación de tipo call, en el que le podrías establecer que le vas a comprar una cierta cantidad de acero en el futuro, por el precio del acero del día de hoy.
De esta manera no importaría si el precio del acero aumenta, ya que tú pactaste tu compra al precio del día de hoy. Diferencias. Mercado de opciones. El comprador tiene derecho, pero no la obligación de realizar la compra o venta de activo al precio previamente determinado a cambio de una cantidad de dinero determinada. Mercado de futuros. Se negocian derivados financieros mediante un acuerdo en donde personas se comprometen a comprar o vender activo a un precio de fecha futura. ¿Cómo comprar? Para poder acceder al mercado, los clientes deben de operar a través de un miembro de mercado, ya que ellos son los que tienen acceso directo a través de las cuales se pueden operar. Para ellos pueden realizar movimiento por su cuenta propia. Este debe de firmar un contrato por el que se le abre una cuenta con sus datos personales. Ventajas de invertir en una opción financiera. Inversión mínima. No existe un monto mínimo de inversión en esas opciones, pues puedes invertir desde de un precio muy bajo hasta pues millones, no sé. El riesgo es para este tipo de producto financiero siempre depende de aquel que está dispuesto a invertir a correr. Las pérdidas serían, la máxima pérdida es la que se pague por la primera de las opciones. Posición de cobertura. Invertir en opciones permite tomar posiciones de cobertura frente a los movimientos de mercado. Desventajas de invertir en una opción financiera. Opciones europeas, como quien dice. Las opciones europeas solo pueden ser ejercidas al momento del vencimiento. La volatilidad. Las opciones pueden llegar a tener una gran volatilidad de precios, poniendo en riesgo la inversión. Mayores conocimientos. Es invertir utilizando este producto financiero requiere un mayor conocimiento del mercado en relación con otros tipos de productos financieros. A continuación les vamos a poner un video de opciones financieras. Opciones del mercado. ¿Sí se escucha? ¿O no? Creo que no. No, no se escucha. No. Ahí era en... ¿Puedo en opciones? ¿Todavía no? No, todavía no.
¿Sí se escucha, compañeros? No. Pero No. tienes que dejar de compartir y luego cuando vas a compartir, te sale como una ventanita y abajo a la izquierda te marca una casilla de compartir audio de la computadora. Ya la seleccionas y listo. Con opciones. ¿Dónde negociar estos instrumentos? Ahora sí, ¿ah? Va. ¿Cómo cambia su precio? ¿Cómo ganar dinero con opciones? ¿Dónde negociar estos instrumentos? En este video te contaré de uno de los mercados más diversos y con más posibilidades para los traders. Te contaré del mercado de opciones financieras. Las opciones son contratos entre dos partes en donde una compra un derecho sobre un activo y la otra lo vende. Este derecho puede ser de dos tipos. Opción de compra, call. La opción de compra le dará a su tenedor el derecho a comprar un activo a un precio especificado en el momento, en una fecha futura o antes si así lo decide. Se beneficiará si el precio del activo sube. Opción de venta, put. La opción de venta le dará a su tenedor el derecho a vender un activo a un precio especificado en el momento, en una fecha futura o antes si así lo decide. Se beneficiará si el precio del activo baja. Veamos un ejemplo. La acción de Tesla tiene un precio de $770 por acción. Un inversionista que espera que suba podría comprar una opción call que tiene un precio de ejercicio o strike de $780 y deberá pagar $9 por cada opción. Este pago se conoce como prima. Para este inversionista será buena idea ejercer esta opción cuando la acción de Tesla tenga un precio superior a $780. Si por ejemplo la acción llegase a estar en 790, entonces este inversionista podría ejercer sus opciones y obtener una ganancia de $1 por opción, producto de los $10 de ganancia menos los 9 de prima. Si el precio de la acción está por debajo de $780, entonces este inversionista tendrá una pérdida máxima de $9 por opción. Del otro lado estará el vendedor de la opción, quien esperará que el precio no pase de 780 para así tener como ganancia $9 para la opción call vendida. Opciones europeas y opciones americanas. Opciones europeas. Estas opciones solo podrán ejercerse el día de la fecha final establecida al momento de la compra o venta de la opción. Opciones americanas. Estas opciones podrán ser ejercidas en cualquier momento hasta la fecha final establecida al momento de la compra o venta de la opción. A pesar de sus nombres, ambas son transadas en las bolsas europeas y de Estados Unidos. Valor de la prima. El valor de la prima o precio de la opción viene determinado principalmente por la probabilidad de que el precio actual llegue al precio establecido en el contrato. Entre más probable sea que se alcance ese precio, mayor será el valor de la prima y por lo tanto los factores que lo determinan son diferencia del precio actual del activo subyacente y el nivel de precio establecido en el contrato. Entre más lejos sea el precio, menor será el valor de la prima. La volatilidad del mercado. Entre más volátil sea el mercado, mayor serán los valores de la prima. El tiempo hasta la ejecución del contrato. Entre más amplio sea el periodo de tiempo para ejercer la opción, mayor será el valor de la prima. Tipo de opción. Las opciones americanas serán por lo general más caras que las europeas porque permiten ser ejercidas en cualquier momento. Estrategias con opciones. Las opciones ofrecen una gran cantidad de posibilidades para la creación de estrategias de trading gracias a su diversidad y al número de variables con las que es posible jugar. Algunas de las estrategias más comunes son: estrategia simple. La estrategia simple es básicamente la misma que se sigue con otros instrumentos. Si se espera que el precio suba, cuando los traders esperan que el precio de un activo subyacente suba, podrán comprar una opción call o vender una opción put. En el primer caso, las ganancias estarán determinadas por cuánto pueda subir el precio y las pérdidas serán como máximo el valor de la prima. En el segundo caso, la ganancia será la prima y las pérdidas pueden extenderse indeterminadamente si se espera que el precio baje. Cuando los traders esperan que el precio de un activo subyacente baje, podrán comprar una opción put o vender una opción call. En el primer caso, las ganancias estarán determinadas por cuánto pueda bajar el precio y las pérdidas serán como máximo el valor de la prima.
En el segundo caso, la ganancia será la prima y las pérdidas pueden extenderse indeterminadamente. Estrategia compuesta. Las estrategias compuestas son infinitas y consisten en la compra-venta de más de una opción. Dos de las estrategias más comunes de este tipo son: se espera que haya volatilidad. Cuando los traders esperan que haya volatilidad, pero no están seguros qué dirección tomará, podrán comprar una opción call y comprar una opción put. Si el precio se mueve lo suficiente, la ganancia de una de las dos opciones compensará la prima de la otra. Se espera que el precio se mantenga estable. Cuando los traders esperan que no haya volatilidad, podrá hacer lo opuesto a la anterior estrategia y vender una opción call y una opción put. De esta manera obtendrán dos primas y si el precio se mantiene estable, mantendrán esa ganancia. ¿Cómo negociar con opciones financieras? Actualmente la mayoría de brokers con los que puedes negociar acciones y futuros ofrecen la posibilidad de operar con opciones. Al igual que los futuros, estas ofrecen la posibilidad de operar una gran diversidad de activos, acciones, índices, monedas, materias primas, entre muchos otros. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para aprender más sobre la bolsa de valores y las inversiones. Hasta luego. Listo. Muy bien, y a ver una conclusión de qué fue lo que, o sea, en otras palabras, qué son las opciones, digamos en palabras más coloquiales y entendibles, qué son las opciones. Hubo cosas muy interesantes, ¿eh? No, a ver, ustedes, venga. De lo que expusieron, ¿qué entendieron? A lo que yo entendí son la manera de, pues, saber comprar y vender sin, como quien dice, sin miedo a perder algo o de dinero más bien, pero pues de manera positiva saber comprar, invertir en cualquier cosa. Muy bien, ¿qué más? Que bueno, que en este tipo de mercado puedes hacer un contrato de algún material o alguna materia prima a un precio ya establecido y que no importa si en un futuro sube porque tú ya tienes un contrato con el precio anterior. Y eso Y te donde se respeta, como quien dice. como empresa. Muy bien. Entonces, a ver, vaya, digo nada más para cerrar el comentario de que estaba haciendo Sergio y complementar con el de Naomi. Cuando nosotros tomamos este tipo de contratos, ¿sí? Nosotros no estamos eliminando el riesgo de pérdida, que es algo que ya estábamos platicando desde hace un par de semanas. Cuando nosotros tomamos este tipo de contratos, no eliminamos el riesgo de pérdida, simplemente lo vamos a traspasar a otro momento en el tiempo, o sea, a un momento futuro, ¿ok? Este tipo de contratos, el de opciones, como dice Naomi, pues nos da la opción de ejercer o no nuestro derecho, ¿no? Sin embargo, nosotros el día de hoy firmamos un contrato para que el precio de determinado bien, un bien subyacente, como bien lo decían al principio, pues se quede fijo, ¿no? Nosotros firmamos un contrato para que se nos venda o se nos respete el precio, que nosotros creemos que va a estar, digamos, justo para en el futuro, ¿no? Si ese precio sube o baja, es el riesgo que nosotros corremos, ¿no? Teóricamente, si el precio sube, pues yo ya estoy teniendo una ganancia, pero si el precio baja, pues estoy teniendo una pérdida, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir al respecto? Bueno, puede ser que yo considero que es mejor la opción de la call porque pues en esa el precio se garantiza que siempre va a costar lo mismo aunque sea en un futuro. Ok, bien. Sí, puede ser, sí. Okay.
Y ya, profe. Y ya, no, ¿cuál? Bueno, que pues en toda la compra o la venta, pues a veces es bueno tener un contrato para estipular que pues se respete todo lo que se menciona en el contrato, ¿no? Todo lo que ya queda establecido. Perfecto. Bueno, no, pues ya. Solo porque es viernes, son 7 de la mañana, bueno, casi. No es cierto, ya son las 8. Siguiente, pues, siguiente, siguiente equipo. ¿Qué equipo nos va a sorprender? Equipo 1, Nosotros, profe, el equipo 2, venga. futuros de divisas. ¿Qué tal? Venga, me gusta. Vamos con todo. Vamos con todo menos miedo. Bueno, nosotros somos el equipo 2. Nuestro tema es futuro de divisas y el equipo está conformado por Cristina Berato, Itzel Díaz, Ana Pau Sandoval, Peña Infante y su servidor Daniel López. Bueno, ¿qué son los futuros sobre divisas? Los futuros sobre divisas son contratos establecidos entre dos partes para comprar o vender una cantidad determinada de una divisa a un precio establecido en una fecha futura. Los futuros sobre divisas fueron realizados por primera vez por CME Group. A diferencia de Forex, donde los contratos son comercializados a través de brokers o divisas y bancos o proveedores de liquidez, los futuros sobre divisas son comercializados en las bolsas, lo que implica que el precio está comercializado, siendo esto una diferencia importante con el mercado Forex, ya que el precio será prácticamente el mismo, sea cual sea el broker usado o la persona que realiza la compraventa de la divisa. Las especificaciones de los contratos. Debe incluir los términos en los que se realiza el contrato y entre estas especificaciones deben estar el tamaño del contrato, el precio mínimo de incremento y el correspondiente valor del TIC. Estas especificaciones son necesarias para que el trader o inversor pueda determinar el tamaño de su posición, los requerimientos de capital, así como los beneficios y pérdidas potenciales de la operación. Los elementos de un contrato futuro son activo subyacente, valor por punto, variación mínima, nominal del contrato, horario de negociación, fecha de vencimiento, precio de liquidación a vencimiento, forma de liquidación al vencimiento, diferencias o entrega y las garantías. La resolución de un contrato de futuros de divisas, principalmente hay dos formas en las que un contrato de futuros sobre divisas es resuelto. La mayoría de los standards realizan la compensación de una posición original antes del final del último día de finalización del contrato, es decir, toma una posición opuesta del mismo tamaño, lo que implica el cierre de la posición original y el beneficio o la pérdida resultante es tomada o sumada de la cuenta del trader. La otra forma más común, en mucha menor medida, en la que un contrato resuelto es mantenido hasta la finalización, momento en el que se ha de proceder a la formalización de lo pactado. Muy pocos contratos de futuros sobre divisas implican a un comprador y a un vendedor. Lo más usual es que la contraparte del trader sea un banco o casa de cambio, en la que incluso pueda darse físicamente la compra y venta pactada con el broker de futuros.
El contrato más popular entre futuros sobre divisas es para el par euro con dólar. Si bien poco a poco aumentan los contratos sobre otros pares, cabe mencionar que también existen actualmente en microforex, futuros, que son futuros sobre divisas contratados por un volumen 10 veces inferior a los contratos típicos. Los parados en futuros sobre divisas, sin duda alguna, son los países que lo conforman el G10, que son Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá, Países Bajos, Bélgica, Suecia y por último Suiza. Y de ellos la mayoría son contratos E-mini y E-micro. Bueno, a continuación les mostraré, como pueden observar en la tabla, hay diferentes contratos de divisas de diferentes países. Por ejemplo, en el primer contrato está Austria contra Estados Unidos. En la descripción, pues es el dólar australiano y el dólar estadounidense. El símbolo del CME es CA, el tamaño es 100,000, el incremento mínimo del precio es 0.0001 y el valor del TIC son de $10. Las características de los futuros son las condiciones de los contratos. Las condiciones de los contratos están estandarizadas por lo que se refiere a un importante nominal, objeto y fecha de vencimiento. La cotización de los futuros evoluciona de forma paralela a la de las cotizaciones del activo. Se negocian en mercados organizados, por tanto pueden ser comprobados o vendidos en cualquier momento de la sesión de negociación sin necesidad de esperar a la fecha de vencimiento. El inversor en futuros puede realizar la venta de un futuro sin haberlo comprado antes, ya que se venden, ya que lo que se vende es la posición en el contrato, porque el vendedor asume una obligación. Esto es lo que en el mercado se llama abrir posiciones cortas. En este recuadro vamos a ver las características, los forwards, que son contratos a largo plazo, pues entre la compra y venta de algo fijo, y los futuros. El primer tipo de contrato, tiene dos tipos de contrato a largo plazo, que es contrato privado entre dos partes y no estandarizado. Y en futuros son negociados sobre cambios y contratos están estandarizados. La otra característica es el tiempo. Usualmente no especifica una fecha de entrega y categorías de posibles fechas de entrega. La siguiente característica es ajuste, inicio y fin de contrato y ajustados al mercado diariamente. Y por último, forma de entrega de activo físico o liquidación final en metálico, y en futuro se liquida antes de la entrega. Continuamos con especificaciones sobre el subyacente. Tenemos que no especifica el subyacente. Se limitan las variaciones permisibles en la calidad del subyacente entregable contra posiciones en futuros. La garantía en los forwards no especifica ningún tipo de depósito de garantía, y en futuros siempre se cuenta con cámara de compensación que respalda el mercado y que necesita depósitos de garantía. Forma de compensación: no se compensan diariamente, y en futuros todas las posiciones en futuros abiertas en el mercado se valoran cada día. En tipo de mercados, en forwards no se negocian en mercados organizados, y en futuros siempre se negocian en mercados organizados. En cuanto al tamaño, los forward pueden tener cualquier tamaño que deseen las dos partes del mismo, mientras que en los futuros siempre es definido de antemano. La liquidez
Usualmente no genera liquidez el forward, mientras que los futuros siempre hay una cierta liquidez. La válvula de escape no es transferible en los forwards, mientras que en los futuros sí es transferible. Los forwards son dudosos, mientras que los futuros son confiables. El acceso de información son contratos secretos los forwards y los futuros son compraventa a viva voz. Y por último, hay una facilidad de negocio en los forwards y en futuros solo se negocia el precio. Bueno, dentro de las operaciones con divisas del contrato, las divisas se identifican generalmente mediante sus códigos ISO 4217, establecidos por la Organización Internacional de Normalización. Una operación de divisas de contrato o directa es simplemente el intercambio de una divisa por otra divisa, al tipo de cambio actual o de contado, o un par de divisas. Si bien la operación se puede concluir inmediatamente en una variedad de mercados interbancarios, algunas veces por vía telefónica o cada vez más mediante sistemas de operación electrónica. El pago o liquidación generalmente se lleva a cabo 2 días hábiles a partir de entonces. Y por último vamos a presentar un video sobre los contratos de futuros. En este video explicaremos lo que son los contratos de futuros. Los futuros, al igual que las opciones, son derivados financieros. Como la palabra futuro lo indica, se trata de contratos a largo plazo. El origen de los contratos de futuros es el de poder hacer coberturas respecto a precios futuros, es decir, asegurar un determinado precio en el futuro. Los futuros son contratos financieros estandarizados que imponen obligaciones a las partes contratantes y que pueden ser negociados en bolsa. Esta última característica es la que los diferencia de otro tipo de derivados, como por ejemplo los forward. Un futuro es un instrumento negociable en bolsa, por ejemplo en la Eurex, una de las bolsas de derivados más grandes del mundo. Los forwards también son contratos a largo plazo, pero no son ni estandarizados ni negociables en la bolsa. Normalmente, son acordados directamente entre las partes y negociados en el mercado OTC o mercados paralelos no organizados. Para entender mejor cómo funciona un contrato de futuros, usaremos un ejemplo. En este caso, el zumo de naranja congelado. El zumo de naranja es un producto clásico negociado usando contratos de futuro. Tal vez lo recuerdes de la película Trading Places con Eddie Murphy. Como con todo derivado, necesitamos de un activo subyacente, en este caso, jugo de naranja. Como los futuros son acuerdos estandarizados, todas las variantes están definidas de antemano, es decir, la calidad y el tipo de activo subyacente. En nuestro caso, jugo de naranja, de la clase B, de Florida. También necesitamos saber la cantidad o tamaño del objeto de contrato. En nuestro caso, el tamaño del contrato es de 15.000 libras de masa de jugo de naranja congelado. También necesitamos la forma y la fecha de vencimiento. En nuestro caso, será de 2 meses. El futuro es un derivado simétrico, es decir, que cuando una de las partes gana dinero, su contraparte pierde dinero. Volvamos al ejemplo para que quede más claro. Supongamos que un agricultor quiere asegurarse contra caídas en los precios de su producto, el jugo de naranja, incluso antes de la cosecha. Digamos 6 meses. Él quiere asegurarse de que en 6 meses podrá vender cada 15.000 libras de jugo de naranja congelado a un precio de 200 euros. Nuestro agricultor podría así comprar un derivado, en ese caso un contrato de futuro, que le asegure el precio de 200 euros en el futuro. Su contraparte podría ser, por ejemplo, una empresa de gaseosas, que quiere asegurarse contra subidas en los precios del jugo de naranja que necesita para poder producir. En pocas palabras, ambas partes acordarían un precio de 200 euros 6 meses antes de la venta, protegiéndose así de variaciones en los precios. De lo que se trata aquí es de reducir riesgos.
Supongamos que el precio del activo subyacente, es decir, del jugo de naranja, cayera de 200 a 150 euros. Para el granjero sería una gran ganancia, ya que puede vender su producto 50 euros más caro de lo que cuesta en el mercado, pues el contrato ha definido de antemano el valor de 200 euros. Pero si los precios subieran, por ejemplo, a 250 euros, la empresa de gaseosa ganaría, dado que recibiría la cantidad de jugo de naranja que necesita, por los 200 euros acordados y no por los 250 que cuesta ahora. Muchas empresas hacen este tipo de contratos, sobre todo en los mercados de materias primas y divisas. Por supuesto, al tratarse de un contrato estandarizado, la contraparte podría ser cualquier persona, tanto un agricultor o una empresa como un especulador que al final del contrato deberá mirar cómo cumplir con su parte acordada. Muchas de las personas que compran o venden futuros lo hacen con fines especulativos. Para aprender más al respecto, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas los próximos videos. Bueno, eso sería todo por nuestra Sería parte. todo, profe. Muy bien, muy bien. ¿Alguien le quedó dudas acerca sobre este tema? Creo que estuvo pues, bien explicadito, ¿no? O sea, pasito a pasito, sobre todo este último, el video como que fue muy claro acerca de los futuros y los forwards, ¿no? Que es algo que ya más o menos hemos estado explicando durante la clase y donde hemos pues platicado también o entra también el mercado de opciones, ¿no? Vámonos entonces con el equipo 1, si es que está listo. Sí, profe, ya. Ándale pues, échale. Bueno, nosotros nos tocaron los swaps y mi equipo está conformado por Alondra, Ricardo, Clarisa, Areli y un servidor. ¿Qué es un swap? Con este tipo de derivados, los inversionistas pueden especular sobre los movimientos de los instrumentos financieros para lograr una ventaja en su portafolio. Los derivados ofrecen la posibilidad de cubrir un activo ante diversos factores que ocasionan volatilidad en cualquier transacción financiera con el objetivo de dar estabilidad, disminuyendo el riesgo. Contrato de swaps. Con este tipo de derivados, los inversionistas pueden especular sobre los movimientos de los instrumentos financieros para lograr una ventaja en su portafolio. Los derivados ofrecen la posibilidad de cubrir un activo ante diversos factores que ocasionan volatilidad en cualquier transacción financiera con el objetivo de dar estabilidad, disminuyendo el riesgo. Clasificación de los swaps. Se clasifican en tres. Uno es la tasa de interés, que son un contrato financiero en el cual dos agentes económicos intercambian un flujo de intereses determinado durante un plazo determinado, todo acordado en el convenio previamente. Otro es de materias primas o commodity swaps, que es una transacción pactada para el intercambio de dinero basada en un precio de una materia prima, por ejemplo, el oro. Y un swap de tipo de cambio son una variante de los swaps de las tasas de interés. En este caso es cuando dos contrapartes intercambian flujos financieros en dos divisas diferentes. Bien, en la siguiente imagen se muestra un ejemplo que a lo mejor no van a entender nada, pero un swap simple, este es un swap de tipo de interés y es un swap simple que puede cubrir diferentes tipos de escenarios. Supongamos que dos entidades que buscan convertir de manera artificial sus obligaciones de pago de intereses. La empresa A busca intercambiar su obligación de pagos ligada a intereses variables por una tasa fija que le permita, por ejemplo, obtener otro préstamo. Su contraparte, la compañía B, podría preferir convertir sus pagos en una tasa variable basada en sus expectativas de los intereses que irán a la baja.
Hay otro tipo de ejemplo de swaps de divisas. Es, por ejemplo, un contrato de permuta financiera en el que las partes se comprometen al intercambio de pagos de intereses y pagos a capital, que este pago se denomina desde el principio. En sus divisas correspondientes, dado que los pagos se realizan en la moneda de la contraparte. Ese tipo de swap conlleva la exposición tanto al tipo de interés como al mercado de divisas. Esto quiere decir, dos entidades pueden recurrir al swap de divisas para transferir una deuda, una obligación o el ingreso respectivo de la divisa local. Las permutas de divisas ocurren en tres modalidades, pues según los tipos que hayan convenido para el intercambio de pagos. Uno es de obligaciones a tipo de interés fijo, que es el que les estoy explicando ahorita, que es el swap de divisas, o las obligaciones a tipo de interés variable, que ya se mencionó anteriormente, y obligaciones de pago a tipo de interés variable u otro de tipo fijo. Ok. Eso es todo, profe. Bueno, y en conclusión, Tenemos un video, pero una compañera nos va a ayudar a compartirlo. ok, venga. En este vídeo vamos a explicar el swap de divisas. Vamos a explicarlo de tal manera que todo el mundo pueda entenderlo. Imagina que una empresa española quiere abrir una fábrica en Estados Unidos. Para ello necesita dólares para poder llevar a cabo su construcción, ya que tiene que comprar materiales a los proveedores estadounidenses y pagar a los operarios estadounidenses. Así que acude a un banco español, llamado Banco Rojo. Tras contarle el proyecto, le pregunta si le puede dar un préstamo en dólares. El representante del Banco Rojo acepta concederle el préstamo en dólares. Este representante acude a la mesa de tesorería del Banco Rojo, donde le comenta a su compañero que ha firmado con la empresa española un contrato de préstamo en dólares. El técnico de tesorería analiza la operación. El Banco Rojo es un banco español y su moneda es el euro. Quizás tenga una cuenta en un banco corresponsal con unos dólares, pero no lo suficientes como para afrontar el préstamo. Así que lo primero que hace es cambiar euros por dólares en el mercado de divisas. Una vez tenga los dólares podrá enviárselos a la empresa española. Ahora, cada año, la empresa española pagará los intereses en dólares al Banco Rojo, el que, al recibirlos, los cambiará a euros en el mercado de divisas. Al finalizar la operación, recibirá los intereses del último periodo y el principal del préstamo también, obviamente, en dólares. En esta operación, el Banco Rojo está expuesto a la incertidumbre del tipo de cambio, y es que ¿qué pasa si a mitad del tercer periodo el dólar se desploma? ¿O el euro se aprecia muchísimo? Pues que si antes, con los intereses recibidos y tras cambiarlos a euros, el banco podía comprarse un coche de empresa en Europa, ahora, en este nuevo escenario que planteamos, el banco, al cambiar los dólares por euros, los euros que obtiene solo le dan para comprarse una bicicleta de empresa. Si la situación es la contraria y el dólar se aprecia muchísimo, con los intereses podría llegar a comprarse un avión de empresa en Europa. Para cubrirse de esta incertidumbre y poder dormir tranquilo independientemente de lo que haga el dólar y el euro, el técnico de la mesa de tesorería hace un swap de divisas. El Banco Rojo, el Banco Español, tiene su tesorería, esto es, el dinero del Banco Central, en euros. Por su lado, el Banco Amarillo, un banco norteamericano, tiene su tesorería en dólares. El técnico de tesorería del Banco Rojo llama al técnico de tesorería del Banco Amarillo y le ofrece formalizar un swap de divisas. Mediante el swap de divisas, ambos bancos acuerdan intercambiar dólares por euros a lo largo de un periodo de tiempo, a un tipo de cambio acordado hoy. Así, el Banco Rojo acuerda estos intercambios con el amarillo, de tal forma que coincidan con los flujos de efectivo en dólares que el préstamo a la empresa española le está generando. Si combinamos las dos operaciones, veremos cómo el swap ha cubierto el préstamo.
Y es que, independientemente de lo que haga el dólar, el Banco Rojo recibirá los euros al tipo de cambio acordado hoy. Al inicio del préstamo, el Banco Rojo intercambia el primer flujo de euros por dólares acordado con el Banco Amarillo, acuerdo formalizado en el contrato de swap, tras lo cual entrega esos dólares a la empresa española mediante el contrato de préstamo. Posteriormente, al finalizar el primer periodo, la empresa española paga los intereses en dólares al Banco Rojo tal y como se establece en el contrato de préstamo, tras lo cual el Banco Rojo intercambia esos dólares por euros con el Banco Amarillo al tipo de cambio que se fijó al inicio del periodo en el contrato de swap, independientemente del tipo de cambio al que cotice en este momento el dólar frente al euro en el mercado de divisas. Lo mismo pasará al final del segundo periodo, del tercero, del cuarto, y al finalizar el último periodo, la empresa entregará los dólares de los intereses de este último periodo y devolverá el principal en dólares al Banco Rojo, quien, gracias al acuerdo de swap, se los entregará a cambio de euros al Banco Amarillo al tipo de cambio fijado al inicio de la operación. Por tanto, cuando una empresa española quiere iniciar un proyecto en el extranjero, lo normal es que pida un préstamo en moneda extranjera a un banco español. El Banco Español, para poder satisfacer a su cliente sin quedarse expuesto a la fluctuación de los mercados de divisa, cubre ese préstamo con un swap de divisas formalizado con un banco extranjero. Veamos otro ejemplo de uso de swap. Imaginemos ahora que nuevamente una empresa española quiere abrir una factoría en Estados Unidos y, en vez de ir a un banco español a por un préstamo en dólares, decide ir directamente a solicitarlo a un banco estadounidense. El banco estadounidense, el Banco Amarillo, que no conoce de nada a la empresa española, le dice que si quiere un préstamo en dólares tendrá que pagarle un 10% de intereses. Por otro lado, existe una empresa estadounidense que quiere abrir una factoría en España y decide pedir un préstamo en euros a un banco español, al Banco Rojo. El Banco Rojo, que no conoce de nada a la empresa estadounidense, le dice que si quiere un préstamo en euros le tendrá que pagar un 10% de intereses. Sin embargo, ocurre que la empresa española puede obtener un préstamo del Banco Rojo al 5%, ya que el Banco Rojo conoce perfectamente a la empresa española y sabe que son gente seria y buenos clientes. Igual pasa entre la empresa estadounidense y el Banco Amarillo. La empresa estadounidense obtiene préstamos al 5% del Banco Amarillo sin problemas. Lo que tienen que hacer estas empresas en este escenario es firmar un contrato de swap de divisas. Posteriormente pedirán préstamos en su moneda local con su banco. La combinación de ambas operaciones hará posible que ambas empresas obtengan la financiación que necesitan en la divisa que necesitan a un tipo de interés menor. Así pues, al inicio de la operación, las empresas recibirán el préstamo de sus bancos de confianza y, mediante el contrato de swap de divisas, intercambiarán los euros y los dólares entre ellas. Al final del primer periodo se intercambiarán las divisas por el importe y al tipo de cambio pactado en el swap, y con ellas harán frente a los intereses de sus préstamos. Lo mismo ocurrirá al final del segundo periodo. También al final del tercero, del cuarto y al final del último periodo se intercambiarán los intereses de ese periodo y el principal del préstamo, con lo que finiquitarán el préstamo con sus respectivos bancos. Este tipo de contrato también ha sido utilizado por la banca central moderna, representación del diablo en la tierra. Cuando el sistema de banca central moderna causó la última crisis, el sistema financiero colapsó. Los bancos comerciales no se fiaban los unos de los otros y los contratos de swap de divisas empezaron a dejarse de hacer. Esto hacía que los proyectos de las empresas europeas en Estados Unidos y los proyectos de las empresas estadounidenses en Europa pudiesen quedar sin financiación. El Banco Central Europeo puede crear euros de la nada, pero por supuesto no puede crear dólares. El Banco Central estadounidense, la Reserva Federal, puede crear dólares de la nada, pero no puede crear euros. Así que ambos bancos centrales llegan a un acuerdo de swap, mediante el cual intercambian divisas entre ellos a un tipo de cambio acordado. Ahora, si un banco español necesita hacer un contrato swap para cubrir un préstamo, en lugar de acordarlo con un banco estadounidense, lo acuerda con el Banco Central Europeo, que tiene acceso a dólares debido a su acuerdo swap con la Reserva Federal. Así, este sistema diabólico crea dinero de la nada en ambas divisas y para todo Occidente. Si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte a mi canal, donde tienes vídeos. Muy bien, y entonces el equipo. En resumidas cuentas, ¿qué es un swap? Un swap es, bueno, el uso, o bueno, más bien el instrumento financiero, pues que se usa para lograr un beneficio con ventajas de financiación sobre
las tasas de interés, también como un préstamo sin tanta cobertura de riesgo porque hay un contrato por medio. Y ese contrato tiene pautas y tiene temporalidad también, tiene periodos de pago y pues cubre necesidad de las partes involucradas. Ok, ¿alguien más? Alguien más que nos diga qué es swap. Bueno, a ver, ¿cuál es la traducción de swap? Pues es permuta financiera, como tal. Muy bien, exactamente, es una permuta financiera o es un intercambio, ¿no? Ok, entonces, bueno, ya para resumirles el tema de los swaps. Un swap es tal cual un intercambio, ya sea de divisas o de tasas de interés. En este último video creo que lo representaron pues bastante sencillo pues de entender, pero entendería si no lo entendimos a la primera. ¿Por qué? Porque la primera vez que te lo explican, la verdad no se le entiende absolutamente nada a qué es un swap, ¿no? Como lo dijeron en la presentación, les vamos a explicar, pero yo creo que no van a entender nada. Pues sí, tal cual. Los swaps son en teoría complicados, pero cuando ya te los platican como de manera coloquial, no son tan difíciles. Un swap es tal cual un intercambiar un contrato, ¿no? Vamos a decir que tú vas y pides un préstamo al banco y el banco te dice, ok, tú porque eres mi cliente, te voy a dar una tasa de interés del 5% y te la voy a, pero el préstamo que te voy a hacer va a ser solamente, se te presto lo que necesitas, pero me lo tienes que regresar en 6 meses, ¿ok? Y entonces va una persona desconocida y le pide dinero al banco. Y le dice el banco, ok, yo te lo voy a cobrar a una tasa de interés del 20%, pero te voy a dar un plazo de 4 años, ¿no? Entonces tú obtienes, digamos, el beneficio de tener una tasa de interés menor, pero a un plazo muy corto, y tu vecino, tu compañero, obtiene, digamos, el beneficio de un periodo largo. A ti te beneficia más el periodo largo que la tasa de interés pequeña, y entonces vas con tu vecino y le dices, oye, fíjate que mi banco me dio una tasa de interés preferencial, pero lo que yo realmente necesitaba era más tiempo para pagarlo. Ah, pues, ¿qué te parece si intercambiamos los contratos? Y entonces acá, digamos que por fuera del agua, nosotros intercambiamos los contratos y él se queda con tu contrato y tú te quedas con su contrato. Lo que estamos haciendo es un swap, un intercambio de contratos. Él al final va a pagar menos intereses en un plazo menor y tú obtienes tener un plazo mayor, no le hace que pagues un poquito más de intereses, ¿no? Y entonces así es como se beneficia, digamos, así nos beneficiamos los usuarios de los swaps. Lo mismo sucede si nosotros vamos a intercambiar divisas. A lo mejor yo no necesito los euros, pero tú sí. Entonces intercambiamos nuestros contratos para que tú obtengas los euros y yo obtenga los dólares, ¿no? Tal como lo dice el video, ¿no? Entonces, los contratos swaps, digamos, en resumidas cuentas y de manera coloquial y sencilla, es solamente intercambiar los contratos. A tu vecino le funciona más tu contrato, ya sea de divisas o de tasa de interés, y a ti te beneficia más su contrato, y entonces nosotros acá intercambiamos los contratos. Tal cual, eso es un swap. Cuando ya nos los platican con números y detalles y tasas de interés y que no sé cuánto, pues a lo mejor ya se nos hace un poquito más complicado de entender, ¿no? Pero coloquialmente y de forma rápida, un swap es tal cual un intercambio de contratos. El contrato que le funciona a X persona, o perdón, el contrato que hizo X persona tal vez me funciona más a mí y entre nosotros vamos a intercambiarnos los contratos. Eso es tal cual un swap, ¿ok? Bien, tenemos un examen rápido el día de hoy y ya está activo, ahorita ya está activo el examen rápido y se trata sobre el tema este que vimos de la paridad de tasas de interés. ¿Recuerdan más o menos de qué se trata ese tema? Lo vimos, me parece que la semana pasada o la anterior. La anterior, porque la semana pasada vimos mercado de divisas. Entonces, hace 2 semanas hicimos unos ejercicios rápidos.
realmente son bastante sencillos, de la convertibilidad de una tasa de interés real y una tasa de interés efectiva. Entonces, ahorita está abierto ya el examen rápido para que vayamos a contestarlo. Son solamente 3 ejercicios de paridad de tasas de interés, son de opción múltiple, así es que pues solo puedes hacer en tu calculadora y le das clic a la opción que te salga. ¿Ok? Entonces, nos liberamos. Muchísimas gracias a los equipos que expusieron hoy. En la próxima sesión también tenemos exposiciones, no se les olvide. Alondra, tienes una pregunta, dale. Sí, profe. La semana pasada yo no pude entrar porque no tuve internet. ¿Hicieron quiz también? La semana pasada, no me acuerdo, ¿hicimos quiz? Que alguien nos recuerde. Sí. Llevamos 2 quizzes, Sí, pero no me profe. acuerdo si fue la pasada. ¿Sí? Ah, pues. Sí, profe. Bueno, pues el que no haya podido hacer el quiz, lo vamos a activar. Ahorita lo activo en lo que hacen el primer quiz, o sea, el primer quiz del día de hoy. Y mientras queda activo el quiz que hicimos la semana pasada para que no pierdan esos puntos tampoco. ¿Okay? Muchas gracias, profe. No, pues de qué. ¿Algo más? No, profe, todo bien. No, profe, todo Bien. bien. Bueno, pues que pasen. Sí, otra cosa, otra noticia. Tenemos tarea, mapa conceptual de lo que vimos la semana pasada de mercado de divisas. La próxima semana vamos a ver ejercicios con la parte de mercado de divisas. La presentación que está en la plataforma de mercado de divisas incluye unas 3 o 4 slides adicionales. Entonces también hay que revisarlas, estudiarlas también porque pues, forma parte pues, del tema, ¿no? Y, ¿qué más? Pues eso es todo. Ya si no hay más preguntas. Entonces, vámonos y que pasen muy buen fin de semana. Se la pasan muy bien. Gracias, Igualmente, profe. profe, hasta Bye. luego. Gracias. Bye.